Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana en la tendencia de los mercados. La semana pasada un balance positivo, aunque de cierta manera engañoso. Los índices en Estados Unidos subieron entre 0.7% para el caso del Nasdaq y 2.2% para el caso del Russell 2000. Sin embargo, tuvimos caídas importantes desde el máximo que tocaron estos índices en la semana hasta el cierre. Estamos hablando de caídas de más de 3,5%. Realmente el balance positivo se dio porque los dos primeros días de la semana pasada fueron muy positivos en los índices. Llegamos a ver ganancias casi del 6% en algunos índices, pero luego vino un movimiento contrario que eliminó gran parte de estas ganancias. En cuanto a sectores, el sector sin duda que tuvo el mejor desempeño la semana pasada fue energía, y esto derivado de un rebote de casi 17% en el precio del petróleo durante la semana pasada. Además de energía, también subieron otros sectores cíclicos como industriales y materiales. Los sectores que operaron nuevamente a la baja fueron bienes raíces, esto pues por todavía el alza de las tasas de interés en los bonos de los treasuries, utilities y consumo discrecional, con un regreso importante en las acciones de Tesla. También el mercado de commodities estuvo operando al alza, como les decía, primero el petróleo, pero además del petróleo también hubo otros rebotes importantes como el acero, la plata y en menor porcentaje, pero también positivo, la cotización del oro. En cuanto a los índices de sentimiento, el mercado se mantiene en este extreme fear, a pesar de que se recuperó un poquito con respecto a las lecturas de la semana pasada. Todavía no abandona esta zona de pánico, digamos, de los mercados. La volatilidad ha vuelto a subir en los últimos días. Está otra vez el VIX operando por arriba de 30 puntos, que ha sido una referencia importante, o que nos indica que hay volatilidad fuerte en los mercados. Y el put-call ratio también ha empezado nuevamente a subir. Está todavía lejos de los máximos que vimos hace un par de semanas, pero nuevamente han empezado a aparecer posiciones, un aumento importante en las posiciones cortas del mercado. Los índices, el S&P en este caso, mantiene a gran parte de su muestra por debajo del promedio móvil de 50 días. En este momento, solamente el 5% de las emisoras del S&P están operando por arriba de su promedio móvil de 50 días. Esto, pues, en los últimos 5 años, apenas en 4 ocasiones ha sucedido, y por lo regular hemos visto rebotes del mercado a partir de estas lecturas tan negativas, o con no tantas empresas operando por debajo del promedio móvil de 50 días. Estamos en estas condiciones de varias emisoras por debajo de este indicador técnico. Algo importante es que esta semana empieza ya la actividad fuerte de los reportes trimestrales, sobre todo para finales de la semana. A media semana, el miércoles, reportará en cuanto al consumo básico Pepsi, luego el jueves BlackRock y Walgreens, y luego el viernes vendrá el reporte trimestral de varias empresas del sector financiero como Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo. Entonces, de aquí en adelante va a haber mucha actividad en los reportes trimestrales, y seguramente eso va a estar moviendo a los índices. Algo que ha destacado en las últimas semanas ha sido la baja del estimado del mercado con respecto a las utilidades que se esperan para el 2022. Hace un par de semanas se esperaba un crecimiento de 6.1% en las utilidades de todo el año, y en las últimas 2 semanas ha bajado a 4.9%, que quiere decir que los analistas han ido ajustando a la baja sus perspectivas de utilidades para final del año, sobre todo cuando hemos visto guías a la baja. Ya vimos lo que pasó después del reporte de FedEx, después del reporte de Nike, y la semana pasada AMD dio un preliminar de sus ventas, también muy por debajo de lo que tenía estimado el mercado, y esto está ajustando a la baja las estimaciones de utilidades para lo que resta. En cuanto a la parte técnica, el S&P está regresando, o se ha colocado muy cerca nuevamente de zona de soporte. Esta zona de soporte está entre los 3,630 y los 3,580. Este último, el mínimo que tocó justo en el primer día de septiembre. Y bueno, si llegáramos a tener el rompimiento a la baja de esta zona de soporte, tendríamos que estar considerando siguientes pisos entre los 3,500 y los 3,200 puntos. Esto lo vemos aquí en la gráfica semanal del S&P. Justo en este momento, a pesar del regreso tan fuerte que tuvimos en la semana, está todavía operando por arriba del promedio móvil de 200 semanas, que está en los 3,594 puntos. Por debajo de este nivel podría acelerar el movimiento de baja hacia los soportes que comentamos. En la parte local, el IPC pues tuvo un desempeño importante en la semana, un rebote de más del 2%. De hecho, aunque cayó el viernes relacionado con el movimiento negativo de los índices, no eliminó gran parte de esta
alza que habíamos tenido entre el lunes y jueves, aunque sí encontró resistencia en la zona más o menos de los 46.300 puntos para poder asumir o poder presuponer que vamos a ver una continuidad del movimiento de alza. Es necesario que veamos rebasar los 46.790 puntos del IPC, rebasando de esta manera el promedio móvil de 50 días. Aquí tenemos la gráfica semanal del IPC, también justo operando sobre su promedio móvil de 200 semanas, que se coloca en los 45.000 puntos. Finalmente, el tipo de cambio ha tenido un movimiento todavía de apreciación. Terminó la semana colocado muy cerca de los 20 pesos. De hecho, hoy lunes ya está operando en 19.95. Esto nos da un siguiente nivel de soporte en los 19.80. Recuerden que pues, prácticamente desde agosto tenemos poquito más de 2 meses operando en un rango entre 19.80 y 20.30, quitando unos 3 días que estuvo operando por arriba de esos niveles. La verdad es que ha mantenido muy bien la operación dentro de este rango de operación, y al parecer, como se ve el movimiento, pudiéramos estar probando nuevamente en el corto plazo la base de esta formación en los 19.80 pesos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.